Con ustedes, Miguel Pombo, presentando Matemas. Temas matemáticos. Abordamos temas de matemáticas para facilitar su comprensión. Miraremos las tablas de certeza de la negación, la conjunción, la disyunción, la condicional y la bicondicional. Una tabla de certeza es una matriz o un arreglo rectangular en la que las celdas quedan para ubicar las proposiciones simbolizadas y los posibles valores que puede tener cada una de ellas. Vamos a emplear las letras R y S para la simbolización de alguna proposición. Empezamos con la negación. Tengo una proposición R y su negación. Los posibles valores de R son, primero, que sea verdadero, por consiguiente su negación será falsa. Y la otra opción es que R sea falsa y su negación debe ser verdadero. Esta es la tabla de certeza de la negación. Para la conjunción tenemos a dos proposiciones RS y aquí está su conjunción. Recordar que esto es verdadero cuando simultáneamente ocurren ambas premisas o preposiciones, o sea que ambas sean verdaderas. En los demás casos no se puede afirmar que sea verdadero. Entonces, si R y S son verdaderos, su conjunción es verdadera porque ambas lo son. Pero si una de ellas es falsa, la conjunción es falsa. Aquí con más razón. Entonces tendremos que este es el caso en el cual ambas premisas o proposiciones son verdaderas para tener una conjunción verdadera. Para la disyunción, las dos proposiciones son RS conectadas con el conectivo O. Y tendremos que si ambas son verdaderas, aquí debe ocurrir una de las dos, que una de las dos sea verdadera. Como ambas son verdaderas, la verdadera. Si una es falsa y la otra es verdadera, entonces ya la disyunción es verdadera porque hay una parte que es verdadera. Esto también da verdadera, pero cuando ambas son falsas, entonces esto no puede ocurrir, entonces esto es falso. Entonces tendremos que la disyunción es falsa cuando ambas componentes son falsas. Para el condicional tenemos las dos proposiciones y el conectivo sí. Entonces los valores posibles son que bueno, aquí en este caso a la R primera proposición se le llama antecedente y a la segunda se le llama consecuente. Si ambos son verdaderos, entonces de una verdad yo puedo llegar a una verdad, eso está bien y es verdadero. De una verdad no debo llegar a una falsedad porque habré cometido algún error en mi proceso. Entonces eso es falso. Pero de una falsedad sí puedo llegar a una verdad y decimos que nuestro razonamiento es correcto. Y de una falsedad yo puedo llegar a otra falsedad y también es correcto. Entonces en este caso, en el cual de una verdad llego a una falsedad, diremos que el condicional es falso. Y para el bicondicional tendremos entonces, recuerden que este es un doble condicional. Entonces, si ambos son verdaderos, tendremos verdadero. Y entonces, si R es verdadero y S es falso, de aquí para acá tendríamos el condicional que es falso. Y al revés, si S es verdadero, verdadero para acá con falso también da falso. Y el último caso, en que ambos sean falsos, entonces esto me da verdadero. Por lo tanto, tendremos estos dos casos en que ambas premisas tengan el mismo valor, o verdaderas ambas, o ambas falsas, para que me dé verdadero la bicondicional.
Tautología. ¿Qué es una tautología? Es una proposición compuesta que siempre va a ser verdadera, no importa los valores que tengan las proposiciones componentes, siempre va a dar verdadera. Tenemos los siguientes ejemplos. R o no R. Construimos una tabla. Aquí está R, su negación, y aquí está la unión de las dos con el conectivo O. Tenemos la siguiente opción, que R sea verdadero y por lo tanto su negación sea falsa. La disyunción de estas dos me da verdadera porque hay una componente ya verdadera. El otro caso es que la primera componente sea falsa, su negación verdadera, y las dos se van a unir mediante la O. Como ya hay una componente verdadera, esto será verdadero. Entonces, observar que aquí esto siempre es verdadero. No importa los valores que tengan R y no R. Por eso se llamará esto una tautología. Otro ejemplo. R y si R entonces S implica S. Esa es una tautología. La tabla sería, aquí está R, aquí está S. Aquí si R entonces S. Aquí R con la conjunción con R, si R entonces S. Y aquí toda la tautología. Los valores de R y de S, que ambos sean verdaderos. En este caso, la implicación o la condicional de estos dos da verdadera. Ahora, la conjunción de esta con esta da verdadera porque ambas son verdaderas. Y ahora la condicional de aquí hacia ese, de una verdad llego a una verdad, eso me da verdadero. Otro posible valor de R y de S es que R sea verdadero y S sea falso. En este caso, la condicional de aquí para acá es falsa. La conjunción de este con este, como hay una componente falsa, esto da falso. Ahora la condicional de aquí hacia ese, de falso puedo llegar a falso verdadero. Otra posibilidad es que la primera R sea verdadera y la segunda S sea, falso y este verdadero. La condicional de aquí para acá me da verdadero. La conjunción de esta con esta, como hay una componente falsa, esto me da falso. Y ahora la condicional de aquí hacia ese me da verdadero. De una falsedad puedo llegar a una verdad. Y la otra opción es que R sea falsa y S también sea falsa. En este caso, la condicional de R hacia S es verdadera. Y la conjunción de aquí con esta da falso. Y ahora la condicional de aquí hacia S da verdadero. Entonces observen que aquí siempre da verdadero, no importa los valores que tenga R y S. Por eso esto se denomina una tautología. Equivalencia lógica, que es una fórmula proposicional. Vamos a llamar así a las proposiciones compuestas cuando ya estén simbolizadas, utilizando letras y los símbolos propios de los conectivos. Ahora, dos fórmulas proposicionales vamos a decir que son equivalentes, o sea que significan lo mismo cuando se conectan mediante el bicondicional, resultando una tautología. Por ejemplo, una doble negación equivale a la proposición original. Aquí tenemos la tablita para R, su negación, la doble negación y aquí la equivalencia lógica. Construimos la tabla, si R es verdadero, la negación es falsa y la negación de esto da verdadero. Ahora la bicondicional de esta con esta, como tienen los mismos valores, da verdadero. Otra opción que tenemos es que R sea falsa, su negación verdadera y la negación de esto da falso. Y la bicondicional de estas dos, como tienen el mismo valor,
da verdadero. Entonces aquí resulta una tautología para esta proposición compuesta y por lo tanto diremos que estas dos expresiones son equivalentes. Otro ejemplo, si R entonces S equivale a la disyunción de no R o S. Quiere decir que la condicional R entonces S, si R entonces S, es lo mismo que si yo niego el antecedente y lo conecto con un conectivo o con la S, con el consecuente. La tabla, para comprobar que aquí esto es una tautología siempre, tendríamos la primera opción es que ambas componentes sean verdaderas. En este caso, la condicional de B a B da verdadera. La negación de R de B llegamos a falso. Ahora la disyunción de esta con esta. Como es disyunción y hay una componente verdadera, esto da verdadero. Ahora la equivalencia entre el bicondicional entre esta componente y esta. Como tienen los mismos valores, esto debe dar verdadero. Otra opción para R y para S es que la primera sea verdadera y la segunda falsa. Aquí tendríamos un condicional falso, porque de una verdad llegamos a una falsedad. La negación de R de verdadero pasaremos a falso. Y ahora la disyunción entre esta con la S. Como ambas son falsas, la disyunción no puede ocurrir, entonces todo haría falso. Ahora el bicondicional entre esta componente y esta, como tienen los mismos valores, esto debe dar verdadero. Otra opción es que la primera componente sea falsa y la segunda verdadera. En este caso, la condicional de falso puede llegar a una verdad, es verdad. La negación de R de F paso a verdadero. Ahora la disyunción entre este valor y la S, ambos son verdaderos, da verdadero. Y ahora la bicondicional de esto con esto, como tienen los mismos valores, da verdadero. Y la última opción es que esto sea verdadero o falso, ambos falsos. En este caso da una condicional verdadera, la negación de R da verdadera y la disyunción entre la negación de R con S, como hay una componente verdadera, esto da verdadero. Y la bicondicional de esto con esto da verdadero. Entonces, aquí tendríamos una tautología entre estas dos proposiciones compuestas, lo cual significa que son equivalentes. Aquí se puede apreciar los valores de la tabla, esto con esto son los mismos. Por consiguiente, diremos que son equivalentes. Otro ejemplo, la negación de una conjunción equivale a la disyunción de las componentes negadas. Tenemos la tablita. Los valores posibles son que ambas sean verdaderas, la conjunción de ellas daría verdadera, la negación de esto, falso, la negación de R, de B paso a falso, la negación de S, de B se pasa a falso, la disyunción de estas dos, como ambas son falsos, da falso. Ahora la equivalencia entre estas dos, el bicondicional, como tienen el mismo valor, da verdadero. Otra opción es que el primer componente sea, o la primera proposición sea verdadera y la segunda falsa. La conjunción, como hay una falsa, da falsa. La negación de esto da verdadera. La negación de R ahora da falsa. Y la de S, verdadera. La disyunción de estas dos da verdadera porque hay una componente verdadera.
El bicondicional entre estos dos da verdadero porque tienen el mismo valor. Otra opción para R y S es que una de las dos sea falsa. Si la R es la falsa, la conjunción da falsa porque hay una componente falsa. Y la negación de esta proposición que es falsa da verdadera. Ahora, la negación de R, como R es falsa, su negación da verdadera. Y S, como es verdadera, daría falsa. La disyunción de estas dos, como hay una componente verdadera, da verdadera. Y ahora el bicondicional de estos dos, como tienen el mismo valor, da verdadera. Y la otra opción es que R sea falsa y S también sea falsa. En este caso, la conjunción es falsa porque ambas son falsas. La negación de esto da verdadero. Ahora, la negación de R y de S también, como son falsas, dan verdaderas. Y la conjunción de estas dos da verdadera. Y el bicondicional de estas dos da verdadera. Entonces aquí tenemos una tautología con estas expresiones. Y observen también que aquí esta columna coinciden sus valores con esta columna de acá. Eso significa que si tenemos la negación de una conjunción, la podemos cambiar, o eso significa la disyunción de cada componente negada. Otro ejemplo de equivalencia lógica. La negación de una disyunción equivale a una conjunción de las componentes negadas. Tenemos aquí la tablita para comprobar que en la última columna tendríamos una tautología. Las opciones son que las dos proposiciones sean verdaderas. En este caso su disyunción será verdadera y la negación de esto da falso. La negación de una verdad da falso. Y la conjunción de estas dos, como son falsos, da falso. El bicondicional de estas dos es verdadero. La otra opción es que una de las dos sea verdadero y la otra falso. En este caso, la disyunción da verdadera porque hay una componente verdadera. Y la negación de esto es falso. De una verdad negada tenemos una falsedad. Y de una falsedad negada, una verdad. La conjunción de estas dos da falso porque hay una componente falsa. Y el bicondicional de estas dos, como son los mismos valores, da verdadero. La otra opción es al revés, que la falsa sea R y la verdadera sea S. En este caso, la disyunción da verdadera porque hay una componente verdadera. Y la negación de una verdad es falso. Si esto es falso, su negación es verdadera. Si esto es verdad, su negación da falso. Y la conjunción de estas dos da falso porque hay una componente falsa. Y el bicondicional de estas dos da verdadero. Y el último caso es que ambas sean falsas. La disyunción da falsa porque ninguna de las dos ocurre, acontece. Y la negación de esto da verdadero. La negación de una falsedad da verdad. Y la conjunción de verdad da verdad. La bicondicional de estas dos da verdadero. Tenemos aquí otra vez una tautología y observemos que aquí tendremos una columna con valores que coinciden con estos de acá. Falso con falso, falso con falso, falso con falso y verdadero con verdadero. Producción y realización Miguel Ángel Pombo de la Voz, con la colaboración de Diana Sofía Pombo Jiménez y María Elena Pombo Jiménez. Año 2022, Barranquilla, Colombia.